¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por una situación que te cuestionaste todo? ¿Has dudado de tus decisiones, tu propósito o incluso de las fuerzas que creías que te guiaban? Imagina a Moisés, el hombre elegido para liberar a su pueblo, arrodillado en la oscuridad de su tienda, con los gritos de su gente afligida resonando afuera. ¿Qué le dirías a Dios cuando parece que su plan solo ha traído más sufrimiento? Hoy te contamos la historia de esa noche, una historia sobre la fe que se quiebra y la oración que se vuelve un grito desesperado. La luz del atardecer caía sobre las llanuras de Egipto, tiñendo de rojo las piedras del gran palacio. El aire parecía más denso, cargado de esa combinación única de polvo, sudor y desesperanza. Fuera del palacio, Moisés avanzaba con paso lento, los pies hundiéndose en la tierra mientras las palabras del faraón martilleaban en sus oídos. Los rostros fatigados de los hebreos, hombres y mujeres adultos, sus cuerpos esculpidos por la fatiga y la injusticia, lo miraban de reojo, algunos con esperanza, otros con rencor y sospecha. Hasta ese instante, Moisés había creído tener claro su propósito. Creció en la opulencia de la corte egipcia, pero renunció a todo por obedecer a la voz invisible que le habló desde la zarza ardiente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob le había dado un mandato: sacar a su pueblo del yugo de la esclavitud. Pero ahora, al ver el rostro endurecido del faraón, el incremento en el rigor de los capataces y el clamor que se levantaba noche tras noche desde los campos, Moisés sentía que la fe que lo sostenía tambaleaba. Con Aarón a su lado, Moisés se sentía responsable de la creciente desgracia. Todo había comenzado cuando, obedeciendo al mandato divino, se presentó ante el faraón y le transmitió el mensaje: «Deja salir a mi pueblo, para que celebren fiesta en mi honor en el desierto». Pero lejos de conmoverse, el faraón endureció su corazón. Dio la orden más cruel: ya no se les dará paja para fabricar ladrillos, pero el total exigido no disminuirá. Así, el peso cayó más fuerte sobre los hombros ya cansados de los esclavos israelitas. La noche, sin embargo, parecía el único refugio para Moisés. Era entonces, bajo el manto oscuro y silencioso, cuando podía dejar caer su máscara de líder y simplemente ser un hombre, tan frágil y perdido como cualquier otro. Bajo el débil resplandor de una lámpara de aceite, Moisés se arrodilló, cruzando las manos con firmeza. Tenía la vista fija en el suelo, con la frente surcada por la duda. Buscó las palabras, pero solo halló un suspiro largo, un eco del cansancio acumulado durante años de exilio y de promesas apenas comprendidas. En ese instante, Moisés hizo lo que muchos antes y después de él harían en tiempos de crisis. Levantó la mirada, no hacia el cielo, sino hacia adentro, buscando en su interior una chispa que le permitiera comprender el sentido de todo lo que estaba ocurriendo. De sus labios surgió la oración que quedaría grabada en la memoria de su pueblo, una súplica honesta y desgarradora. «Señor, ¿por qué has hecho daño a este pueblo? ¿Por qué me has enviado?». Fue una pregunta, pero también una acusación velada. Moisés, el escogido, el mediador entre Dios y los israelitas, no podía comprender cómo el mandato divino parecía haber desencadenado más dolor en lugar de alivio. Su mente viajaba rápidamente al día en que experimentó aquella visión asombrosa en el desierto, cuando se le prometió liberación y esperanza. Todo parecía tan claro entonces. Ahora, en cambio, el peso de la libertad se transformaba en el peso de la culpa. La oración continuó, entrecortada por la emoción. «Desde que me presenté ante el faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido aún más a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo en absoluto». Así,
Moisés expresó lo que quizás nadie se atrevía a decir en voz alta. Sentía que su misión fracasaba. No cuestionaba solo el método, sino al mismo Dios que le había dado la tarea. ¿Valía la pena todo ese dolor? ¿Realmente era esta la voluntad divina o había malinterpretado la voz en la zarza ardiente? Era una oración marcada por la duda, el dolor de la frustración y la sensación de abandono. La escena, si bien sencilla, estaba cargada de profundidad emocional. La tienda de Moisés parecía contener el peso de generaciones de sufrimiento. Los susurros del pueblo afuera llegaban como un eco apagado. Reclamaban, maldecían, pedían explicaciones. Muchos se acercaban a Moisés exigiendo respuestas, pero él mismo se debatía en la impotencia. Inclinado sobre el suelo, Moisés sentía el silencio divino como un muro infranqueable. Era la misma sensación que experimentan los líderes cuando las circunstancias los sobrepasan, cuando ven desmoronarse los sueños por los que sacrificaron tanto. Las lágrimas de Moisés, esas lágrimas que raras veces se nombran pero que están implícitas en las palabras, eran en el fondo el clamor reprimido de todos aquellos que alguna vez sintieron que sus oraciones chocaban contra un cielo sordo. En esa quietud densa, Moisés revivió cada momento desde que respondió al llamado de Dios. El miedo, la incertidumbre, el primer encuentro con Aarón, la esperanza creciente de los israelitas. Ahora todo se sentía lejano, como un espejismo amenazado por el desierto hostil. El propio Aarón, compañero inseparable y voz firme ante los egipcios, quizá también dudaba. Sin embargo, el relato se centraba en el alma de Moisés. Su oración era tanto un desahogo como una búsqueda desesperada de sentido. La oración de Moisés, relatada en Éxodo 5, 22, 23, es uno de esos momentos que definen a los grandes personajes de la historia. No los celebra por su fuerza o infalibilidad, sino por su humanidad. Ahí, en la penumbra de su tienda, Moisés muestra ese lado que muchos líderes intentan ocultar: el miedo, la confusión, la rabia contenida. Su diálogo con Dios no es una letanía vacía, sino un grito de ayuda, una exigencia de respuestas. Lo notable de esta oración es que Moisés no intenta maquillar su angustia. No se dirige a Dios con palabras cuidadosas ni con una reverencia distante. Habla como lo haría un hijo herido a su padre, como un amigo traicionado a quien siempre creyó estar de su parte. En sus palabras late la herida de la esperanza frustrada, pero también el anhelo de ser escuchado y comprendido. Al mismo tiempo, el silencio de Dios durante la oración de Moisés se convierte en un elemento central de la escena. No hay una respuesta inmediata, no desciende el trueno ni la voz consoladora. Queda solo el eco de la súplica, suspendido en la noche egipcia. Es ese espacio de incertidumbre el que marca el verdadero inicio de la travesía espiritual de Moisés. Allí, a solas con su dolor y su Dios, entiende que la fe no consiste únicamente en confiar cuando todo va bien, sino también en persistir cuando la oscuridad es más densa. Desde afuera, nadie presenció ese diálogo íntimo. Los demás solo vieron al hombre salir de su tienda con los ojos hundidos y el cuello tenso, preparado para enfrentar una vez más sus deberes de líder. Pero dentro algo se había movido. La fe de Moisés había sido herida, pero no destruida. Quizás, incluso, se había vuelto más real. Había aprendido que la oración verdadera no esquiva el sufrimiento, sino que lo enfrenta, que la relación con Dios también incluye momentos de reproche y desamparo. Así, al concluir la noche y despuntar el alba, Moisés estuvo listo para escuchar la siguiente palabra divina. La historia seguía, y las pruebas no acabarían ahí. Pero esa primera expresión de vulnerabilidad permanecería como testimonio imborrable de su humanidad. Moisés, el hombre llamado a desafiar al imperio más poderoso de su época,
también fue el hombre que supo ponerse de rodillas y preguntarle a Dios, ¿por qué? Esa es la fuerza de este pasaje del Éxodo. No es un relato de respuestas fáciles ni de triunfos instantáneos, sino el retrato fiel de una travesía de fe, forjada en la duda, el sufrimiento y la esperanza renovada. La oración de Moisés, tan breve en apariencia, contiene toda la hondura de la existencia humana enfrentada al misterio de lo divino, un misterio que a veces solo responde en el silencio, pero que nunca abandona del todo. La historia queda abierta ahí, en ese intervalo tenso entre la súplica y la respuesta. Moisés ha hablado. Ahora, el relato se prepara para lo que vendrá. La respuesta de Dios, las nuevas señales y un viaje de liberación que cambiará para siempre el destino de un pueblo. Pero nada de eso habría sido posible sin esa noche en que Moisés, solo y dolido, aprendió a orar diciéndole a Dios exactamente lo que sentía. La historia de Moisés no es solo un relato de milagros y liberación, es un retrato brutalmente honesto de la condición humana. Nos enseña que la fe no siempre es un camino de respuestas fáciles, sino una travesía forjada en la duda, el dolor y la vulnerabilidad. La oración de Moisés no fue una letanía perfecta, fue un reproche sincero, un grito que se atrevió a cuestionar a Dios. Y es precisamente en ese momento de desamparo que su fe se volvió más real. Porque la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de duda, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. Al final, Moisés nos muestra que a veces la respuesta más importante no llega en un trueno, sino en el silencio, y en la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos del todo solos.